Iglesia, buenos días, ¿cómo están? Nos da gusto saludarlos nuevamente, poder pasar un domingo más en familia. ¿Por qué no me acompañas y cierras tus ojos en tu lugar y damos gracias? Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos porque sabemos que tú estás en nuestros corazones, en nuestros hogares, con nuestra familia. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú estás protegiéndonos y cuidándonos a cada instante. Y hoy queremos alabarte, queremos adorarte y darte toda la honra y la gloria solo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Al despertar te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está salvaje amor que brillará esta pasión, todos verán tu gloria resplandecerá. Nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Soy tuyo para siempre, vives en mí, soy tuyo para siempre. Así es, Señor, somos tuyos y vives tú en nuestros corazones. Fuego en mi interior, ardiendo está salvaje amor que brillará esta pasión, todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor te sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor te sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Soy tuyo para siempre, vives en mí, soy tuyo para siempre. Así es, Señor, somos tuyos para siempre. Levanta tu voz, iglesia, cántale, dile. Por siempre, por siempre, por siempre en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre. Yo sé que tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás
levantamos nuestras voces dándote adoración. Mi cruz llevaste tú al morir, mi libertad compraste. Mi vida tuya es, de tu bondad cantaré para siempre. Tu nombre digno es, Cristo, mereces el honor. Tu nombre digno es, tu nombre digno es, Cristo, mereces el honor. Tu nombre digno es. Eres digno de toda gloria y de todo honor, Señor. Vamos, iglesia, a levantar nuestra voz en una completa adoración a nuestro Señor. Mi vergüenza se fue, me sombra tu amor innegable. Gracias seguirá, de tu bondad cantaré para siempre. Tu nombre digno es, Cristo, mereces el honor. Tu nombre digno es, tu nombre digno es, Cristo, mereces el honor. Tu nombre digno es, tu nombre digno es, Cristo, mereces el honor. Tu nombre digno es, tu nombre digno es, Cristo, mereces el honor. Tu nombre digno es. Eres digno, Jesús. Hoy te adoramos, exaltamos tu nombre, Señor Jesús, digno de gloria y de adoración. Vamos, iglesia, cántale al Señor. Sé exaltado y en los cielos trae tu gloria este lugar, digno de adoración. Nombre sobre todo es, sé exaltado y en los cielos trae tu gloria este lugar, digno de adoración. Nombre sobre todo es, sé exaltado y en los cielos trae tu gloria este lugar, digno de adoración. Nombre sobre todo es, sé exaltado y en los cielos trae tu gloria este lugar, digno de adoración. Nombre sobre todo es, tú eres digno, tú eres grande, victorioso. Oh, iglesia, levanta el nombre de Jesús. Hoy es tiempo de adorar su nombre. Vamos, di que digno de toda honra y digno de todo honor es Él. Eres digno, Jesús. Hoy te damos toda gloria y todo honor a ti. Hoy levantamos nuestras manos dándote adoración por quien eres tú en nuestras vidas. Y te damos toda gloria, Señor. Y te damos todo honor, toda gloria, todo honor a ti, Jesús. A ti te damos todo el honor, Señor. Tu nombre digno es, Cristo, mereces el
¿Qué tal, iglesia? Muy buen día, bienvenido a este tiempo en que podemos estar cerca aún a pesar de la distancia. Espero que tú y tu familia se encuentren bien, se encuentren sanos, se encuentren bendecidos por Dios, y en caso de que estés pasando por un tiempo difícil, un tiempo de duelo, un tiempo de enfermedad incluso, mi oración hoy es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, venga a tu vida y puedas entregarle todo el control a Él. Y precisamente hablando sobre el temor, porque yo sé que muchas de estas cosas pueden causar miedo a nuestras vidas, el tema del día de hoy se trata de esto, de cómo enfrentar el temor. En Mateo capítulo 10, versículo 28, Jesús está hablando precisamente sobre este tema y hace un paréntesis para reenfocar el temor. Y te voy a explicar por qué. Porque dice en Mateo 10, 28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y muchas veces leemos esto y creemos que está refiriéndose al diablo, pero no, el diablo no tiene ningún poder para mandar a nadie al infierno. Y ese es un tema que después quizás tocaremos, pero a quien se refiere Jesús que debemos de temer es a Dios. Y ahora te voy a explicar, necesitamos entender el significado de las palabras. A mí me gusta mucho buscar el significado de las palabras que vienen en la Biblia. Y para esta palabra temor tenemos dos, una en hebreo y una en griego. Hay algunas más, pero estas son las que más se utilizan, las más frecuentes. En hebreo es yaré y en griego es fobeos. No nada más se refiere al temor, al miedo que sentimos por una circunstancia, por un problema, sino también al asombro y al respeto que tenemos por circunstancias o problemas o personas. El problema es que podemos estar mal enfocando el temor, porque cuando tememos a las circunstancias, a las enfermedades, a las personas, etcétera, pueden provocar en nosotros reacciones equivocadas. En cambio, un temor bien dirigido hacia Dios se vuelve un temor reverente que nos impulsa y nos encamina hacia crecer en una fe a Dios. Porque escucha, aquello a lo que le tememos es a lo que le guardamos respeto. Yo no sé si has escuchado esa frase de no, yo a esta cosa yo le tengo respeto porque no sé cómo se maneje. O yo le tengo respeto a tal circunstancia porque sí me da miedo, ¿no? Se está enlazado el temor con el respeto. También se refiere esta palabra en ambos idiomas tanto al asombro que provoca algo o alguien en nosotros. El problema de tener otras cosas es que nos asombran, nos hace pensar que nuestros problemas, enfermedades o situaciones son más grandes que Dios. Cuando nosotros nos asombramos por todo lo que está pasando a nuestro alrededor, por personas, es porque tenemos en un lugar inferior a Dios en nuestra vida. Y escucha esto, no quiero que pienses que tener miedo o que temer está mal. No está mal porque Dios nos creó con esa emoción. Está mal cuando dejamos que el miedo nos guíe en nuestro día a día.
Está mal cuando nuestro temor no está enfocado hacia lo que debemos de temer, como nos decía el versículo del inicio. Temer a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Entonces, en este tiempo yo quiero animarte a que con esta enseñanza, con esta palabra, tú puedas enfrentar el temor y reenfocarlo hacia Dios. Y para eso quiero usar el ejemplo de un hombre que hemos examinado su vida muchas veces, pero quiero que lo enfoquemos hoy en este tema sobre el temor. Y es la historia de Abraham. Y quiero que entiendas esto. Abraham, o cualquier personaje de la Biblia, era un ser humano común y corriente. Desde Adán hasta el apóstol Pablo eran humanos que cometían errores, que se espantaban, que tenían temores, que tenían inseguridades y que fueron perfeccionados por Dios. Pero eso no quiere decir que estuvieron por encima de nosotros en cuanto a su humanidad. Abraham lo tenemos en alta estima porque fue el patriarca, ¿verdad?, de la nación de Israel, de donde vino Jesús, de donde vino la salvación, y en él se depositaron muchas promesas que hasta hoy vienen a nuestras vidas. Pero necesitamos entender que él era un hombre como tú y como yo. Entonces, dicho lo anterior, quiero que me acompañes al libro de Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 4. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4. Dice aquí: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí están las promesas. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces quiero que veas esto. A veces leemos muy románticamente esto y creemos que Abraham actuó ipso facto a la voz de Dios y sin ningún pero. Y en cierta medida es cierto, válgame la redundancia. Pero quiero que entiendas esto. Abraham estaba en una zona de confort. ¿Por qué? Porque ya tenía 73 años, ya había vivido mucho tiempo en esa tierra, ya la conocía de qué manera tenía que ararla para que diera frutos, cómo tenía que preparar la tierra para la siembra, para la cosecha, los tiempos, las temporadas de lluvia. O sea, Abraham ya tenía resuelta su vida. Todo estaba acomodado para que él pudiera tener una vida más simple. Cuando Dios viene y le dice: oye, yo te voy a sacar de esta tierra que tú ya conoces, en la que tú ya estás cómodo, y te voy a dar otra en la que tú vas a tener promesas y en la que vas a ver bendición. Entonces yo me pongo en el lugar de Abraham y creo que Abraham pudo sentir miedo de ese cambio por lo que te estoy diciendo. Sin embargo, no se estacionó en el temor, pero es que, y si allá en la tierra donde Dios me está mandando es más difícil sembrar y cosechar y tarda más tiempo. Él no se enfocó en eso. Lo pudo pensar en un momento, pero redireccionó su temor hacia el Dios Altísimo, por la palabra que le había dado, por la promesa que Dios le estaba haciendo a Abraham. Porque seguramente Abraham puso en una balanza los pros y los contras de lo que Dios le estaba diciendo. Y dijo: pero creo que tengo más bendición en obedecer a Dios, en el tener el temor a Dios, que a las circunstancias. Vamos más adelante en Génesis capítulo 15. Vamos a leer primero del versículo 1 al 8. Ya había pasado tiempo, Abraham pues ya había llegado a la tierra prometida. Sí había tenido muchas
multiplicación en sus ganado, en su siembra. Tenía una tierra muy grande, pero faltaba una cosa que Dios le había prometido. No tenía descendencia. Entonces fíjate aquí en Génesis 15, versículos del 1 al 8. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, no temas. Yo soy tu escudo y tu galardón. Será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces Abraham tenía miedo de que no tuviera a quien heredarle, alguien de su sangre, de su linaje, y le iba a heredar a un extranjero, a un esclavo. Pero mira, después le contesta Dios. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Entonces fíjate bien, Dios está confirmando: Yo soy aquel que te hablé y te saqué para traerte aquí, que fueras bendecido. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, Abraham tenía una duda razonable. ¿Cómo es que voy a heredar? Ok, sí me lo estás diciendo, Dios, pero ¿qué me va a dar certeza a mí? Y entonces también en ese momento Abraham tenía temor, por eso Dios le dijo: No temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y después de esto Dios le pide que lleve un sacrificio de animales con una simbología que ahorita no tenemos tiempo de ver. Pero fíjate lo que pasó después. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces quiero que entiendas esto: la manera en la que Abraham al inicio de su historia pudo vencer o pudo enfrentarse al temor fue enfocándose en la palabra y en las promesas de Dios. Porque pasaron años desde que Abraham salió de su tierra y eso le provocó dudas. Claro que sí, como a ti, como a mí. Cuando Dios nos habla y nos da una promesa que tarda tiempo en cumplirse, claro que nos van a entrar dudas, claro que nos va a entrar temor. Sin embargo, en lo que nos tenemos que refugiar es que la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Y aunque vemos todas esas circunstancias a nuestro alrededor, de la pandemia, de desempleo, de inseguridad, podemos seguir confiando en la promesa de Dios, porque no nos estamos enfocando en las circunstancias, sino en la palabra de Dios. ¿Qué pasó cuando Dios vio que Abraham estaba teniendo ese miedo en su interior? Reafirmó su promesa. Y aún tardó tiempo en que se cumpliera esa promesa de Dios de su descendencia. Pero Abraham se mantuvo enfocado por esa palabra. Y es en el pacto que Dios ha hecho con nosotros en donde estaremos a salvo del temor que nos va a desenfocar. Es a través de ese nuevo pacto que viene a través de Jesucristo que nosotros vamos a poder aferrarnos a temer a aquel que puede destruir nuestro cuerpo y nuestra alma en el infierno. Porque, ¿sabes? Hoy no necesitamos una manifestación gloriosa de Dios. Cuando tenemos la historia en su palabra de todas las maravillas que ha hecho a lo largo de la historia.
Y hoy en día tenemos muchos testimonios de mucha gente que Dios les ha cumplido su promesa. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que a veces buscamos las promesas en la manera humana. Y no es a la manera humana, sino a la manera de Dios. Otra manera en la que Abraham pudo vencer o enfrentarse al temor fue dando pasos de fe. El primer paso que dio fue salir de su tierra, dejar su comodidad y salir hacia la promesa incierta pero segura de Dios, porque él no sabía cómo iba a ser. Su segundo paso de fe fue el sacrificio que Dios le pidió. En Génesis capítulo 22, versos del 1 al 12, vemos cómo Abraham, Dios le dice en el versículo 1, Abraham, y él le respondió, heme aquí, tenía un corazón dispuesto. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí como un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y fíjate, también lo leemos así como que muy rápido, pero yo creo que por dentro Abraham tuvo temor. Porque tenía una promesa, pero tenía también del otro lado un mandato. Y en ese momento Abraham no sabía cómo es que la promesa y ese mandato iban a llevar el cumplimiento de la palabra de Dios. Si nosotros estuviéramos en la misma circunstancia que Abraham, también hubiéramos tenido miedo. Pero ¿qué pasó? Abraham se mantuvo firme en la promesa de Dios. Y dice aquí que Abraham se levantó muy de mañana y embardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Yo me imagino la escena, Abraham iba temblando por dentro, pero iba mostrando esa firmeza y esa seguridad a su hijo, pero por dentro seguramente tenía miedo. Dios, yo te amo tanto, pero mi hijo, la promesa que tú me diste, pero confío en ti, tengo más temor de ti que de las circunstancias. Entonces, en la siguiente dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña más. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Seguro que esas palabras fueron como una puñalada al corazón de Abraham. Pero fíjate lo que responde. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces fíjate, de la misma manera en que Dios le pidió que saliera de su tierra, necesitamos entender que Abraham fue humano y tenía ese temor. Pero el temor más grande en el que él se enfocó fue en Dios. Por eso le dice el ángel al final, ya conozco que temes a Dios.
más que a tus circunstancias, más que a perder la promesa, entre comillas, de Dios, porque no estaba perdiendo nada. Su fe en el Señor le dio un enfoque correcto y me gusta mucho cómo lo relata el autor de Hebreos, en Hebreos 11, cuando está hablando de todo esto del corredor de la fe, o del salón de la fama de la fe. En Hebreos 11, versículos 17 y 19, me gusta cómo él entendió lo que Abraham estaba haciendo en el momento en que llevaba a ofrecer como sacrificio a su hijo. Dice aquí: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Escucha esto: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Entonces Abraham tenía su fe en Dios y sabía que si Dios le estaba pidiendo eso, el sacrificio de su hijo Isaac, de aquel en quien residía la promesa de la descendencia, Dios también tenía el poder para cumplirle la promesa al mismo tiempo. Abraham no alcanzaba a entender cómo, pero tenía esa fe que lo hizo caminar y lo hizo enfrentar el temor a sus circunstancias. Y entonces Abraham conocía a Dios. Y Dios conocía a Abraham. Algo que también nos va a ayudar a que tú y que yo podamos enfrentar el temor es el conocimiento. Pero un conocimiento profundo de Dios, de quién es Él, de su persona, de su identidad. Porque muchos creen conocer a Dios. Y hoy en día se han visto confundidos. Porque su conocimiento está basado en tradiciones, en emociones, más que en las verdades de su palabra. Se dejan llevar más por lo que dice la gente, por lo que enseña la televisión, que por lo que en su palabra declara sobre Él. Un conocimiento profundo y real de Dios entiende que su voluntad es buena, agradable y perfecta, sea cual sea. Porque muchos hoy en día no entienden su voluntad. Porque no conocen a Dios. Cuando pierden a un familiar, cuando se enferman, cuando se enfrentan a circunstancias difíciles. Y creyendo conocer a Dios, se dan cuenta que no lo conocían del todo. En Lucas capítulo 21, versículos del 5 al 9, Jesús les declara a sus discípulos que el vencer el temor iba a estar ligado e iba a depender de cuánto ellos le conocieran a Él y cuánto confiaran en Él. Dice aquí: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo: mirad que no os seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, no tengan temor, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces, entendemos por todo lo que está sucediendo en el mundo que los tiempos están cerca. Pero Jesús no nos dio fecha para que nos mantuviéramos preparados y enfocados en Él. Es como cuando a los chicos en la escuela les dan un examen sorpresa. Si ellos supieran cuando va a ser el examen, pues se prepararían una noche antes. En cambio, cuando el maestro le dice que va a haber un examen sorpresa en cualquier día del
del semestre, ellos tienen que estarse preparando constantemente, ¿verdad? Para que el día que sea el examen no los tome por sorpresa y no tengan miedo. Es lo mismo aquí. Jesús nos está diciendo, no se alarmen, no tengan miedo, porque yo les estoy diciendo que van a pasar estas cosas, que va a venir gente haciéndose pasar por mí, pero ustedes no tengan miedo, porque mientras ustedes se mantienen aferrados a mí y a temer a Dios, esto no los va a confundir. Porque, ¿sabes? Muchas personas se han confundido y le han creído a estas personas que han mentido. Y justamente a inicios de año, en alguna iglesia, un pastor precisamente estaba diciendo que el 28 de enero iba a venir Jesucristo. Y bueno, ya estamos a febrero y no llegó. Entonces ese pastor se escapó y no ha dado la cara. Pero mucha gente fue engañada. ¿Por qué? Porque no conocían correctamente y profundamente a Dios. Por último, una herramienta eficaz para poder mantenernos enfocados en Dios y que nuestro temor sea hacia Dios y no hacia las circunstancias es la adoración. Y creo que esto ya lo he mencionado muchas veces en otras enseñanzas, pero la adoración es un estilo de vida más que una acción. Sí va acompañado de acción, pero emana de algo que hay dentro de nosotros, de una actitud que nosotros tenemos y que se refleja en el exterior. En Salmos capítulo 34, versículos del 1 al 10, el salmista nos da el secreto de la adoración, de cómo vencer con adoración el temor. Dice aquí, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Escucha esto, es increíble. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces, a veces, en lugar de adorarle en medio del temor, como lo hizo Pablo y Silas en la cárcel, después de que fueron golpeados, en lugar de adorar, muchas veces nos enfocamos en lo que nos falta, ¿no? En este tiempo que ha habido escasez en muchos lugares, que muchas personas se han quedado sin empleo, se enfocan en el problema, y es que no tengo empleo, y es que me falta para la comida, y es que no me alcanza para esto. Y en lugar de ver hacia arriba, ven hacia sus lados, hacia donde están sus circunstancias, y entonces tienen temor. Pero fíjate, dice aquí, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Es decir, aquellos que en él están enfocando su temor en lugar de las circunstancias, nada les va a faltar. ¿Por qué? Porque Dios provee. Porque decía Jesús, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Entonces, la adoración y el temor a Dios están ligadas. No podemos adorar a Dios si no le tememos a Él. Porque la adoración es obediencia, servicio, rendición y amor. Entonces, yo te pregunto hoy, ¿qué estamos adorando más que a Dios? Es decir, ¿a qué le estamos teniendo más miedo que a Dios?
a la pandemia, a la economía que se está cayendo, a la muerte, a mis problemas familiares. ¿A qué le estoy teniendo más temor? El temor al mundo trae tristeza de muerte. Mucha gente hoy se está muriendo más por la tristeza que tienen de las circunstancias que por las circunstancias. Más el temor a Dios trae promesas y bendición. Lo vemos en la vida de Abraham. Él tuvo temor de Dios. Salió de su tierra a un lugar donde Dios le prometió que iba a ser prosperado y bendecido. Y después de eso entregó a su hijo en sacrificio, porque temía más a Dios que a sus circunstancias. Salmo 91, versículos 1 al 6. Dice aquí: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Nuestro temor no tiene que ser al mundo, al COVID. Y no estoy llamando a la desobediencia. No, claro que tenemos que cuidarnos por obedecer a nuestras autoridades, por amor al prójimo. Pero eso no quiere decir que tenemos que andar con temor. Yo lo experimenté. Mucho tiempo estuve caminando con ese temor. Y cuando menos lo esperé, vino a mí la enfermedad. Y aquí estoy como prueba viviente de que Dios es bueno y que Dios tiene un propósito. Y cuando muchas veces leemos esto y creemos que no va a venir la enfermedad, que no van a venir los problemas, nos confundimos. Porque cuando viene entonces la enfermedad, cuando vienen los problemas, cuando vienen las circunstancias difíciles, entonces creemos que Dios no es fiel. Lo que pasa es que nos estamos enfocando mal. Estamos enfocando mal nuestro temor. Porque estamos viendo las circunstancias y no estamos viendo a Dios. Necesitamos enfocarnos y empezar a creer que el temor a Dios va a traer en nuestras vidas promesas y bendición. Y a veces Dios te va a mandar a hacer cosas que sí te van a dar miedo. Te va a decir: sal de tu comodidad. Cambia hábitos en tu vida. Deja de hablar con personas que te van a traer solamente destrucción. Deja de hacer cosas que te alejan de mí. Y te va a dar miedo. Pero es mejor tener miedo a Dios y buscar sus bendiciones y sus promesas que morir de temor por el mundo. Hebreos 4, versículo 1. Dice aquí: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temer a Dios. Temer a Dios, no a las circunstancias. Porque el apóstol Pablo nos dice que nada nos puede separar del amor de Dios.
Pero si nosotros vemos más el temor y las circunstancias que a Dios, entonces nosotros mismos nos vamos a alejar de Él. Entonces tenemos que temer en que seguimos alcanzando las promesas de Dios. Tenemos que temer para que sea Dios quien nos asombre y no las circunstancias que nos rodean, no los problemas. Porque después de esta pandemia va a venir otra, y va a venir otra, y van a venir problemas, y está en la palabra de Dios. Pero si tú y yo, si su iglesia hoy se mantiene enfocada en temer a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno, aun cuando venga la enfermedad, no vamos a tener miedo. Y vamos a confiar, porque ¿sabes qué? El coronavirus hoy no tiene la última palabra de quién se va o quién se queda. Es Dios. Y yo sé que tal vez tú hoy has perdido un familiar por el coronavirus o por otra enfermedad. Y te digo esto, no fue la enfermedad la que te quitó a esa persona. Fue la voluntad de Dios, la misericordia de Dios que permitió que eso pasara. Solo Dios sabe, y yo no te puedo dar las respuestas de por qué Dios lo hace. Pero yo confío hoy en que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que es mejor temerle a Dios que las circunstancias. Así que te invito a que en este tiempo cierres tus ojos y puedas orar conmigo para que en este tiempo venga el Espíritu Santo a nuestras vidas. Dios, hoy te pido que en cada hogar de los que estamos conectados hoy en estos tiempos venga un derramamiento de tu Espíritu para que pueda haber un aumento en el enfoque y conocimiento de la palabra de Dios, que nos llevará al conocimiento de tu persona, Dios. Hoy entendemos que la manera en la que podemos enfrentar el temor es conociendo tu palabra, aferrándonos a tus promesas y buscar conocerte más a ti. Ayúdanos hoy, Espíritu Santo, a que podamos vencer el temor dando pasos de fe, sabiendo que mientras estemos alineados hoy a tu voluntad, Padre Santo, todo será propicio para nosotros, sin importar las circunstancias. Que hoy podamos entender que solamente a través de la fe que tenemos en Jesucristo, que vamos a poder caminar. Que mientras busquemos lo de arriba, todo lo demás nos será añadido, que no nos va a faltar nada. Que hagamos la prueba hoy, que enfoquemos todas nuestras fuerzas a tener temor reverente a Dios, a que cada día sigamos alcanzando su gracia y su misericordia. Que pueda venir hoy una convicción en nuestros corazones de un arrepentimiento sincero, real, un arrepentimiento que dé frutos. Y que podamos hoy, Señor, vivir una vida de constante adoración hacia ti. Que en medio de nuestra tormenta, en medio de nuestro temor, en medio de la cárcel, en medio de lo desconocido, podamos doblar las rodillas y adorarte a ti, y solo a ti, Padre Santo, dando la fortaleza que hoy necesitamos. Así como nuestro Señor fue fortalecido en aquel monte de los olivos. Que venga tu Espíritu a fortalecernos. Y aun cuando veamos circunstancias adversas, aprendamos a decir: Señor, si te es posible que pase de mí esta copa, esta circunstancia, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, por esta palabra, por tus promesas y por tu amor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muchas gracias y que Dios te bendiga.